esta mañana quiero predicar la palabra de Dios. Quiero primeramente agradecer al pastor Francisco por la amabilidad que él tiene de invitarme a su púlpito. Yo tomo esto como una cortesía de él y de la misma manera quiero reiterarle a él ahora la invitación para Atlanta. Pastor, ahora le toca visitarme a usted allá a Atlanta, y ustedes le van a dar permiso al pastor, ¿verdad? Para que vaya a Atlanta y nos visite, ¿no? Solamente para que nos visiten, no le prometo que se los regreso, ¿no? Ahora si el Espíritu Santo lo deja allí, ya ese es un tema de usted con él, pero creo que va a ser una bendición tenerlo al pastor allí. El pastor Uber ya estuvo con nosotros visitándonos hace unos 3 años atrás, ahí lo conocí. Es un lindo siervo del Señor el pastor Uber también, así que hermanos, cuando ustedes vayan por Atlanta, tienen una casa, ¿ok? Tienen una iglesia donde pueden alabar y adorar el nombre del Señor con nosotros. Con gusto los vamos a recibir. La iglesia que yo soy pastor se llama Amistad Cristiana. Puede ubicarla en la página web amistadcristiana.org, ¿ok? Ahí puede usted ubicarla y usted con gusto puede ver nuestros mensajes, nuestros servicios y todo lo que Dios está haciendo allí en Amistad Cristiana. Libro de Efesios capítulo 3, por favor. Libro de Efesios, el capítulo 3. Vamos a leer los versos 14 al versículo 21. Efesios el capítulo 3, versículo 14 al 21. Vamos a leer la palabra del Señor. Como una manera de reverencia, ¿qué le parece si nos ponemos de pie? Por favor, yo les prometo que luego aterrizamos y ya no nos paramos hasta que terminamos. Dice la palabra del Señor y lo leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel, ese aquel es con A mayúscula, implicando de que es Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos, y todos decimos amén. Señor, bendice tu palabra en esta tarde y permítenos que nosotros podamos ser receptores de tu santa palabra. Oramos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, por favor. Una de las cosas que yo anhelo siempre cuando predico algo es entender el contexto en el que esto se dijo. No hay peor cosa que tomar un versículo bíblico y decir algo que yo creo que el autor quería decir sin entender el contexto en el cual el autor lo estaba diciendo. El escritor de la carta de Efesios es el apóstol San Pablo. Y Pablo le está escribiendo esta carta desde su prisión a la iglesia de Éfeso, una iglesia que él amaba porque había desarrollado una relación muy íntima, muy estrecha con la iglesia. En uno de sus viajes misioneros, el apóstol Pablo llegó por allí y dejó a una pareja llamada Aquila y Priscila. Y ellos quedaron allí y empezaron a predicar el evangelio y eventualmente tuvieron de alguna forma cierto resultado su trabajo. Al poco tiempo llegó un evangelista muy conocido llamado Apolos, un hombre muy elocuente en sus palabras, un excelente orador. Es más, a la palabra apología, que viene de defensa del evangelio, es en honor a él, un hombre hábil para defender la escritura. Pero había ciertos aspectos de su doctrina que tenían que ser corregidas. Y Aquila, que era el marido, y Priscila, su mujer, ayudaron en cierta manera a la corrección de ese ministerio de Apolos. Al poco tiempo el apóstol Pablo regresa nuevamente a Éfeso para ver la obra. Y la Biblia dice que encuentra 12 hombres. Y cuando encuentra 12 hombres, el apóstol Pablo les hace 2 preguntas para ver cómo estaba cimentada su fe. Y la primera pregunta que les hace a ellos es: ¿en qué bautismo fueron bautizados ustedes? Y ellos le respondieron: fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y en ese momento Pablo le dice: pero aquí hay un problema. Juan
Ese bautismo era un bautismo de arrepentimiento, pero ahora nosotros estamos bautizando diferente. Es un bautismo de identificación con el sacrificio de Cristo Jesús. Segunda pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y la respuesta fue más dramática. La respuesta fue: ni siquiera. Hemos oído que hay Espíritu Santo. Y Pablo dijo: uy, estos están graves. Tan importante fueron esas dos respuestas para Pablo, que Pablo decidió quedarse en Éfeso y se terminó quedando 3 años en Éfeso. Pablo fue el pastor de esos 12 personas y se quedó 3 años en Éfeso. Eso mostraba el amor que él tenía por ellos. Y con esos 12 se movió a la escuela de un hombre llamado Tirano. Imagínense ustedes. Ojalá que el dueño de esta propiedad no se llame Tirano. El dueño de la escuela se llamaba Tirano. Y con esos 12 personas, Pablo comienza la plantación de lo que eventualmente se va a convertir en una de las iglesias más fuertes en el Asia Menor. A tal punto que cuando Juan recibe la revelación para las 7 iglesias del Apocalipsis, la primera iglesia a la cual escribe, por ser la mayor, la central, la más grande, la más importante, es a la iglesia en Éfeso. Eso implica que el tiempo que Pablo estuvo en Éfeso se dedicó a poner los cimientos, se dedicó a establecer doctrina, se dedicó a hablarles la palabra, se dedicó a enseñarles de que sí hay Espíritu Santo y de que está vivo y que todavía sigue haciendo milagros y transformando vidas. Y comienza Pablo a dedicarse a ello. Y luego de 3 años, cuando ya la iglesia está constituida, porque Pablo es un apóstol, él es un pastor de corto tiempo, sale de Éfeso a otro territorio y deja en Éfeso nuevo liderazgo. Cuando Pablo sale, lamentablemente a la iglesia entran los falsos profetas. Lamentablemente entran los falsos maestros. ¿Por qué será? En América Latina tenemos un dicho que cuando el gato está de viaje, los ratones hacen fiesta. En el momento que Pablo sale, que es el líder, el pastor, el apóstol, el hombre que ha llevado, que ha enseñado doctrina, que ha fundamentado a la iglesia, que es el padre espiritual de la casa, sale y deja liderazgo, inmediatamente entran una serie de falsos profetas a la iglesia. Por un lado, los famosos judaizantes, aquellos que le decían a los cristianos: está bien que recibas a Cristo, pero no es suficiente, hay que someterse a los rudimentos y a las costumbres y a las tradiciones judías, como queriendo agregar algo al evangelio. Y el evangelio, como decía el pastor hace un momento, es por gracia, no es por obras. La segunda cosa que se había metido a la iglesia era una filosofía griega muy complicada llamada el gnosticismo. Los gnósticos estos eran aprendices de filósofos griegos, y ellos lo que estaban tratando de alguna manera era demostrarle al mundo de que realmente la vida espiritual era simplemente algo espiritual y que no tenía mayor compromiso con lo físico. Por lo consiguiente, para ellos podía usted adulterar, podía usted mentir, podía usted robar, podía hacer usted lo que quiera, y al final del día decían: aún así puedes mantener el espíritu limpio, no importando lo que tu cuerpo haga. Una cosa totalmente absurda. Y eso se había metido a la iglesia. Pero Pablo ya no estaba. Entonces Pablo ahora está preso y le informan lo que está pasando en la iglesia. Y hermanos, no hay cosa más triste que a uno le informen cuando está fuera que hay problemas en la iglesia. ¿Verdad que sí, pastor? Es la cosa más difícil, es la cosa más dura. Que uno está en Liverpool disfrutando al pastor Francisco, y después vamos a ir a comernos unos pollos o una carne, y uno está disfrutando, y de un momento a otro entre un mensaje y diga: pastor, terminó el culto, hay problemas en la iglesia. Eso a uno le malogró las vacaciones. Así que ya sabe que la próxima vez que salga su pastor con su esposa, no los moleste. Amén, hermanos, no los moleste. Pero a Pablo le llega información. No habían estos aparatitos que ahora tenemos. Le llega información y le dicen a Pablo: oye, ¿sabes una cosa? Se han metido falsos maestros y están golpeando la iglesia, y están empezando a convencer a los hermanos, y están comenzando los hermanos a flaquear en su fe. Y hermanos queridos, cuando uno es un padre espiritual, uno ama a sus hijos espirituales. Hermano, uno ama a sus hijos, no importa donde uno esté. Uno puede estar allá en Tailandia, o puede estar allá en la Argentina, o puede estar allá en Hawái, pero cuando a uno le informan que un hijo espiritual o una hija espiritual que estaba caminando bien, de un momento a otro ha comenzado a tambalear en su fe, uno deja todo lo que tiene que hacer para pelear esa batalla.
Pero Pablo está preso. Y eso complica la situación. Pablo está preso. No puede salir, es su primera prisión. La historia, ya la Biblia no nos lo dice, pero la historia cristiana nos va a decir que lo van a dejar libre después de su primera prisión y eventualmente lo van a detener en su segunda prisión y ahí es donde lo van a sacrificar. Pablo está preso, no puede salir. ¿Qué hace un hombre que toda su vida ha amado la iglesia, ha sido pastor de esa congregación, ama a los hermanos, ha enseñado la palabra y ahora no puede? Dios está tratando con Pablo para hacerle entender a él que por más amor que él tenga por ellos, al final del día Pablo tampoco es el dueño de la iglesia, Cristo es el dueño de la iglesia. Entonces Pablo, como todo siervo de Dios, decide escribir una carta. Y adivinen cómo se llama esa carta. La carta a los. Qué inteligentes. Para todos los que nos están mirando, porque hay un montón de gente conectada. Estamos conectados a Amistad Cristiana. Aquí en Liverpool hay una gente muy inteligente, ¿eh? La carta a los Efesios. Denle un aplauso al Señor. La carta a los Efesios. Y la carta a los Efesios tiene tan solamente 6 capítulos. Pero qué carta. Ahora, yo he predicado esto ya bastante tiempo. Tengo 21, casi 22 años en el ministerio. Y he predicado, digamos, capítulo por capítulo. Pero cuando uno mira Efesios como un libro en total, en realidad uno puede dividir Efesios en 2 partes. La parte doctrinal del capítulo 1 al 3 y la parte práctica del capítulo 4 al 6. La parte doctrinal es donde Pablo comienza a hablar sobre somos salvos por gracia, no por obras. Para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte en su presencia. Somos hechura suya, conforme a la imagen. Es doctrina pura. Del capítulo 4, 5 y 6, Pablo se vuelve más práctico. Ya comienza a hablar sobre la necesidad de la unidad en el espíritu en la iglesia. Dice, la única manera que la iglesia esté unida es un solo Dios, un solo Cristo, un solo bautismo, una sola fe. Ahí es el problema. Muchas iglesias se dividen porque no tienen una sola fe. Tienen un montón de fe. Fe de diferentes cosas, pero no tienen su fe establecida en Cristo. Y luego habla sobre el matrimonio y sobre las casadas y sobre los casados. A los hijos los manda a obedecer a los padres. Ese era el capítulo que a mí no me gustaba cuando mi mamá me lo repetía de niño. Y ese era el capítulo complicado. Pero luego en el capítulo 6 Pablo termina con ese tremendo pasaje de la armadura del cristiano. ¿Lo ha leído? Tremendo, poderoso. Nombre, la guerra espiritual. Y hermanos, no tenemos lucha contra sangre o carne. Y cuando uno mira los 6 capítulos es... primeros 3 capítulos netamente doctrinal, los segundos 3 capítulos netamente práctico, en otras palabras lo que la iglesia tiene que hacer, pero en el medio Pablo abre su corazón. Es como que en el medio es lo que acabamos de leer, es como el paso de lo que acaba de enseñar a lo que nos está pidiendo que hagamos, y Pablo se vuelve ese pastor que todos tenemos que entender y que todos tenemos que ser. Y el apóstol Pablo cuando habla dice, por esta causa doblo mis rodillas. ¿Qué causa? La causa de que la iglesia está pasando problemas. Sus hijos espirituales están siendo bombardeados por ideologías, por pensamientos, por ataques del enemigo. Y el Pablo está preso, no sabe qué hacer. Y entonces Pablo dice, por esa causa doblo mis rodillas. ¿Saben, hermanos queridos, en esta mañana, los que están aquí, los que nos están mirando, hay momentos donde Dios va a crear causas en nuestra vida, razones en nuestra vida, circunstancias en nuestra vida, motivos en nuestra vida para doblar nuestras rodillas. Por esta causa. ¿Cuál es la causa que te tiene que hacer orar a ti y doblar rodillas? ¿Cuál es la causa que Dios está usando? ¿Un problema en el hogar? ¿Un hijo rebelde? ¿Una hija rebelde? ¿Un matrimonio que está comenzando a tambalear? Unas emociones que han comenzado a tener dificultades. ¿Cuál es la causa? Quiero decirte en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, el Señor va a mover lo que tenga que mover, pero siempre habrá una causa para doblar rodillas delante del Señor. Por esta causa se doblan rodillas cuando uno sabe que ya uno no puede meterle la mano, y Dios es experto en ello.
Nosotros los seres humanos amamos la obra, los pastores amamos la iglesia, amamos a la gente y a veces nos la apropiamos, decimos, y no lo hacemos de mala manera, lo hacemos por el cariño que tenemos. Es mi iglesia, son mis hijos, es mis ovejas, yo planté esa iglesia, amo a sus hermanos, pero llega un momento donde el mismo Señor, como a Pablo, nos lleva a un punto donde nos hace entender, listen, tú no eres el dueño de esa iglesia, tú eres tan solamente un siervo mío, esa iglesia es mía, yo la compré con mi sangre, yo la sellé con mi Espíritu Santo, yo derramé sangre de la cruz por ella, esa es mi iglesia. Entonces Dios nos lleva a esas causas. Te pregunto yo en esta mañana, ¿te ha llevado Dios a esa causa? Yo no tengo problema con el tema de orar. La oración es una gran bendición y no importa si usted puede estar orando sentado o arrodillado o parado. Al final del día el tema es el corazón. Oh, pero cuando uno dobla rodillas significa que uno se humilla, se postra. Pablo entiende en este capítulo de que no hay otra manera de poder enfrentar esta situación sino solamente a través de doblar su rodilla. Quizá en esta mañana el Señor te está hablando y te hablo en el nombre del Señor. Quizá en esta mañana el tema tuyo es Dios te está haciendo entender ese problema que tú estás viviendo es simplemente el vehículo que Dios va a usar para que por esa causa, dígale que está a su lado, por esa causa dobla tus rodillas. Vamos, dígaselo. Por esa causa dobla tus rodillas. ¿Sabe por qué le encuentro este pasaje interesante? Estaba hablando con el pastor Uber, nos une una amistad muy querida. Dios nos ha bendecido en la iglesia, allá en Atlanta. Pero como toda iglesia hay domingos y domingos. No sé si los pastores me entienden. Hay domingos donde la iglesia está pero reventando. Y hay domingos donde aparece solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Miren, hermanos, antes de la pandemia, antes que llegara la pandemia, nosotros recibimos la orden del gobierno americano y del estado de Georgia de cerrar las reuniones públicas el domingo 15 de marzo a las 11:59 de la noche. Las iglesias latinas cerraron un domingo antes, el domingo 8. Yo decidí, a pesar de que los líderes me dijeron, pastor, y vamos a hacer hasta el último culto el domingo 15. Y yo me acuerdo que el domingo 15 de marzo del año 2020 el templo estaba reventado porque había venido gente de otras iglesias que no entendían tampoco lo que estaba sucediendo. Y estaba reventando. Yo me acuerdo que les dije a los hermanos, hermanos queridos, yo no sé lo que está pasando, escucho que hay una pandemia, hemos recibido una orden del gobierno, una orden federal, una orden del estado, vamos a cerrar el templo por unas semanas. Yo calculo que en unas 2 o 3 semanas vamos a estar de regreso y tómelo como vacaciones y más aún su jefe le va a pagar. Gloria al Señor, este es el momento para que pinte la casa, haga lo que no ha hecho en esta semana, agrade a su esposa ya que está diciendo que arregle el baño, que cambie cosas. Este es su momento. Hermanos, 8 meses después estábamos reabriendo la iglesia. Y aparecieron 27, 28 personas a la iglesia. Enmascarados, manteniendo distancia. Cuando empezamos a cantar ya no había el fervor que solíamos tener de la gente levantando su mano, alabando, porque nos habían dicho la idea que si hablamos mucho hasta en la saliva pasa el virus. Salgo a predicar esa mañana después de meses de ver a mi congregación, los encuentro fríos, los encuentro asustados, temerosos, miedosos. La fe se les ha ido por el agua, por el piso. Termina el servicio, no puedo ni abrazarlos porque también los habían dicho, cuidado con los afectos, cuidado con los abrazos. Entonces era un saludo así medio chino, así era el saludo, o así. Y eso era todo. Y saben una cosa, hermanos, yo entré a mi oficina y me puse a llorar. Porque como les digo, tengo 20 y tantos años en este trabajo. Tenía 24 años cuando comencé a predicar. Voy a cumplir 46 años. 24 años tenía, estaba recién casado, tenía creo que 1 mes y medio de casado.
Empecé joven, lo dejé todo por la obra del Señor. Y di todo, lo di todo, he dado toda mi vida, todo está girado en torno al servir al Señor. Y he trabajado duro para la obra del Señor. Y el Señor lo sabe, predicando, evangelizando, viajando, orando, ayunando, visitando, hablándole a la gente. Los que no entienden la vida pastoral, ellos no me han pagado para decírselo. Yo se lo digo en el nombre del Señor. Y uno se esfuerza y luego de ello llegar a una iglesia que uno ha trabajado. Y una cosa es trabajar en América Latina, otra cosa es trabajar en un país inmigrante, donde uno no es dueño de la propiedad, donde uno tiene que rentar la propiedad, donde uno no sabe si el próximo mes nos van a subir la renta o nos van a decir busquen otro lugar, donde a veces los hermanos algunos no tienen documentos y no sabe si la próxima semana viene inmigración y deporta un número de ellos. O sea, es un tema candente diariamente, donde uno tiene que dormir con el teléfono porque no sabe si en la madrugada llama a un hermano y dice: pastor, no tengo papeles, me paró la policía, me están llevando al centro de inmigración, me van a deportar. Dígale a mi esposa, dígale a mis hijos que los amo, que si me deportan ellos ya saben lo que es. Una cosa complicada. No es solamente predicar y gritar, eso tiene su lugar, pero eso es lo más pequeño. Lo más grande es lo que hacemos en la semana. Eso es lo más difícil. Y cuando uno se para y mira lo que yo miré ese primer domingo, entré a mi oficina y me quebré. Me quebré como un niño, no quise ver a mi señora, no quise ver a mis hijos, no quise ver a nadie, me quebré. Y en mi oración fue tan directa, dije: Señor, tantos años, tanto esfuerzo, lo he dejado todo. He dado mi vida, mi juventud, le he dicho no a tantas cosas para servirte, y lo único que yo anhelaba era tu bendición, tu ayuda, tu protección, tu fortaleza, tu prosperidad. ¿Por qué, Señor? Mira esta situación. Y me acuerdo que me puse a llorar y me arrodillé, y cuando me arrodillé, hermanos, yo no es que escuché una voz o vi un ángel. Empecé a leer la Biblia y encontré Efesios 3, 14 al 21, lo que acabamos de leer. Y lo primero que leí es: por esta causa doblo mis rodillas. Y en ese momento en mi corazón es como que yo sentí que Dios me hablaba y me decía: por esa causa es que ahora vas a tener que orar más. Por esa causa es que yo he provocado todo esto, para que muchos pastores comiencen a entender que la iglesia no es lo que ellos ven, la iglesia es lo que yo veo. Porque el síndrome del pastor, nosotros, es la iglesia llena, creemos que está saludable. Ese es el síndrome de Samuel. Samuel tenía un síndrome. Cuando fue a la casa de Isaí a ungir por rey, él iba con un síndrome que el Señor se lo quitó. Él miró 7 hombres bien posicionados, bien plantados, bien rosados, y él dijo: aquí hay rey para Israel. Un síndrome, lo que el hombre ve. Y el Señor se lo tumbó así en una. Oró por cada uno y no había ni uno, hasta que le preguntó a Isaí: oye, no sé, yo creo que estoy viejo, pero yo recuerdo que Dios me dijo que aquí hay rey. ¿Habrá rey? ¿Tendrás un hijo más? ¡Ay, verdad! Tengo uno, pero ese casi no lo invitamos a la casa. Ese es el síndrome de muchos de nosotros, que a veces estamos aquí, los que cantan, los que tocan, los que predicamos. El síndrome que está, a veces el enemigo nos mete en la cabeza: mientras más grande la iglesia, entonces más saludable. Pero al final del día, lo saludable no lo manejamos nosotros, lo saludable lo conoce Dios. Dios conoce quiénes son de Él. Y hermanos queridos, esa tarde yo me puse a leer este capítulo. Y hay 3 cosas por las que Pablo dobla sus rodillas, y yo les quiero enseñar rápidamente, y les prometo que termino y no me vuelven a ver. Por esta causa doblo mis rodillas. Usted me va a invitar, ¿verdad, pastor? Lo vamos a volver a ver. Primer punto: Pablo dobla su rodilla por fortaleza espiritual para los hermanos, por el Espíritu Santo. Lo repito: Pablo dobla sus rodillas por fortaleza espiritual para los hermanos, por el Espíritu Santo. Pablo ora para que los hermanos sean fortalecidos con poder.
En este contexto, la palabra poder en realmente significa fuerzas. Hay en otros contextos donde la palabra poder significa autoridad, pero en este contexto Pablo está diciendo: estoy orando para que ustedes sean fortalecidos con fuerzas. Diera la impresión de que Pablo reconoce, y nosotros tenemos que reconocer, que muchas veces podemos estar en la iglesia, podemos estar sirviendo al Señor, podemos estar cantando y podemos estar orando, pero aún así las fuerzas a veces se nos han ido. En esos momentos, hermanos, cuando las fuerzas espirituales se nos han ido, cuando parece que nada podemos hacer, no hay ejercicio que podamos hacer, no hay retiro que podamos estar, no hay canción que pueda llenar. Ahí lo único que puede llenarnos son las fuerzas del Espíritu Santo, nadie más. Pablo ora y dice: oro para que los hermanos sean fortalecidos, llenos de fuerza en su hombre interior. El hombre de afuera, ustedes lo saben, Pablo lo va a decir más adelante, se desgasta. Pero el de adentro, el que está aquí dentro de nosotros, se renueva día tras día por la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, el cristiano, hermanos, debe caminar en el Espíritu. Muchas veces nosotros tenemos que entender que en medio de las pruebas y en medio de las circunstancias adversas y en medio de las batallas, las fuerzas se nos van. Eso es normal. No estamos predicando un evangelio mágico donde simplemente creemos que somos superhombres o supermujeres. Hermanos, hay cristianos que pasan batallas y las fuerzas se les van. Y no hay vergüenza en ello. Vergüenza es de ocultar la verdad. ¿Cuántas veces hay siervos de Dios, pastores, líderes, ministros, hombres, mujeres, que han llegado sin fuerzas y son honestos de decir: no tengo fuerzas, ya no puedo más? Allí es donde Dios nos quiere llevar. Pero si tratamos de enmascarar y decir: no, yo sí, yo suelto y yo declaro, hay momentos para declarar, pero también hay momentos para declarar nuestra fragilidad delante de Dios, nuestra necesidad de Dios, nuestra dependencia absoluta de Dios. Decir: Dios, yo no puedo, yo ya no puedo, ya no tengo fuerzas, pero en tu nombre, Señor, con tu ayuda, Señor, con tu fuerza, Señor. A veces, hermanos queridos, Dios está anhelando sinceridad. ¿Qué dice la Biblia? Jesús, hablando de la adoración, Juan 4:24, pero los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y con sinceridad, es la traducción mejor. Con sinceridad decir: Señor, yo ya no puedo, estoy cansado, cansada, no de ti, pero estoy cansado de los problemas que estoy viviendo. Ya no entiendo lo que está sucediendo conmigo. Tengo un dilema en la casa, tengo un problema con mis hijos, tengo un dilema en mi alma, tengo emociones encontradas, mi carácter ha comenzado a cambiar, no sé qué me pasa, no me entiendo, Dios, ya no puedo. Por ahí es donde entra el Espíritu Santo, hermanos queridos, y la palabra del Señor dice que cuando somos débiles, Él es fuerte en nosotros. Denle un aplauso al Señor si se lo va a dar. Pablo conecta el concepto de fuerzas espirituales que nos da el Espíritu Santo con riquezas de la gloria de Dios. En otras palabras, hermanos, en el momento que usted no tiene fuerzas, pero es renovado espiritualmente, usted es rico. Hermanos, ¿cuántos podemos decir amén a ello? Pablo dice: ¿saben qué? La verdadera riqueza es: usted llegó a la iglesia moco y lágrima, decimos en el Perú. ¿Ha escuchado esa frase? Usted llega a la iglesia moco y lágrima, sin chamba, ¿saben la palabra chamba? Sin trabajo, con deudas, con un marido que no cambia. Ese viejo es un problema, no ha cambiado y no cambia. Con hijos rebeldes, usted llega y tiene una serie de dilemas el lunes, pero cuando usted está en la casa del Señor y comienzan a adorar y cantar: cuán grande es Dios, y usted levanta su mano y se olvida de ello y comienza a adorar al Señor y comienza a alabarle a Él, algo sucede. Usted comienza a sentir una renovación, una fuerza, una alegría, un gozo, una plenitud, algo glorioso. Aleluya. Pablo dice: usted es rico entonces.
But I don't have any money. No tengo dinero, pero eres rico de todas maneras. Pero mi marido sigue igual, pero eres rico de todas maneras. Pero mis hijos todavía no están aquí, pero eres rico de todas maneras. ¿Por qué? Porque ahora ya no estás peleando en tus fuerzas, ahora estás peleando en las fuerzas del Espíritu Santo. Alguien diga amén en esta tarde, amén. Aleluya. Entonces, cuando somos renovados, podemos seguir sirviendo, aun si las circunstancias no cambian. ¿Quién te ha dicho? Lisa, no sé, siempre en Amistad Cristiana digo, ¿en qué cámara estoy? Yo creo que acá estoy en las dos. ¿Quién te ha dicho a ti en esta semana que tienes que estar libre de problemas para adorar o servir a Dios? ¿Quién te ha mentido? Los más grandes hombres y mujeres en la Biblia sirvieron a Dios en medio de sus más grandes problemas, en medio de sus dilemas, estaban sirviéndole a Dios. Puedes ser rico en el Señor y en medio de tus circunstancias seguir sirviéndole, orando, seguir predicando, seguir siendo una luz encendida. Y esa tarde yo decidí y dije, aún si vienen 15 el próximo domingo, yo voy a seguir predicando la palabra del Señor. Porque al final del día el Señor no me llamó a mí a predicarle a 50,000, me llamó a ser fiel en lo que Él me ha dado. ¿No dice la Biblia, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré? Número 2, Pablo dobla su rodilla para que los hermanos tengan una intimidad más profunda con Cristo. Pablo dobla su rodilla para que los hermanos tengan una intimidad más profunda con Cristo. El apóstol Pablo dice en el capítulo 3 que hemos leído en el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Hermano, Pablo ora para que Cristo habite en nuestros corazones. La palabra habitar en este contexto realmente significa esto, que haga el Señor una residencia en nosotros. Cristo viene a morar en nosotros por la fe. Pero al hacer su residencia en nosotros, una de las evidencias de que Cristo está en nosotros es que usted y yo comenzamos a vivir por fe. Mas el justo por fe vivirá. ¿Cuánta gente llega a las iglesias, Pastor Francisco, Pastor Uber, y agarra y dice, yo soy cristiano 20 años, ya, pero viene la prueba y está el tanque vacío de fe? Una de las pruebas para el apóstol Pablo de que los hermanos iban a mantenerse firmes en medio de toda la oposición que estaban teniendo era que dentro de ellos tenían bien claro que su fe no estaba puesta en nada ni nadie, ni aún en el mismo Pablo. Su fe estaba puesta en el que los había salvado, el que los había santificado y el que los había separado. Estaba puesta en Cristo Jesús. Había un escritor llamado San Agustín. San Agustín Agustín de Hippo escribe una obra muy fascinante, se llama Confesiones. No sé si alguien lo ha leído, pero Confesiones es una obra interesantísima. Era un alcohólico y él cuenta su testimonio en Confesiones. Era un alcohólico, un borracho, hasta que su madre ora por él y él termina convirtiéndose y eventualmente se convierte en uno de los obispos reconocidos del movimiento cristiano. Ahora los católicos lo han hecho un santo, pero en realidad era un cristiano. Y en ese libro Confesiones él dice algo interesante. Él dice, así que como Cristo viene a morar en la vida del creyente y lo posee, Satanás es exactamente lo mismo. ¿Usted se ha dado cuenta cuando hablamos de que alguien está poseído por Satanás? ¿Cómo nos damos cuenta? El diablo habla por su boca. El diablo actúa a través de esa persona. Esa persona está literalmente, mira y usted sabe que no es normal. Habla y usted sabe que no es normal. Actúa y usted sabe que no es normal. Le da arranques de cosas y usted sabe que no es normal, porque está poseído por Satanás. Bueno, Satanás está tratando de degenerar exactamente lo que Cristo quiere hacer con nosotros. Cuando el cristiano está poseído totalmente por Cristo Jesús, mira como Cristo mira, habla como Cristo habla, oye como Cristo oye, actúa como Cristo actúa, vive como Cristo vive, camina como Cristo camina.
Eso es hacer una residencia, es entender de que vivimos por fe. Pero no solamente Pablo habla acerca de la fe, el hecho de que Cristo habite en nosotros también, hermanos, desarrolla el amor de Cristo. Y nosotros los cristianos tenemos un gravísimo problema. Nos encanta la fe que pisotea al más chiquito. Yo he ido a tantas reuniones de pastores. ¿Cuántos miembros tienes tú? 1000. Pasa. ¿Y tú? 15. Las iglesias lamentablemente a veces se han llenado de gente que tiene mucha fe verbal, pero muy poco amor. Pablo conecta estos dos pensamientos. Un caminar, una intimidad con Cristo es fe y amor. Fe y amor. Dígalo conmigo, fe y amor. Una vez más. Dígale que está a su lado, fe y amor. Si tu fe no te ayuda a amar a nadie, ¿qué tipo de fe es? Una fe orgullosa, una fe altiva, una fe jactanciosa, una fe que se cree mayor, una fe aquí, una fe allá, que no entre más, que ya no lo queremos, que no te acerques a ella. No, el cristiano que está lleno de Cristo ama. Ama. Pablo usa un término interesante. Habla sobre la altura, la anchura, la longitud, la profundidad, para hablar de que, en otras palabras, el amor de Cristo lo llena todo. El que está lleno de Cristo ama, así lo hayan maltratado, así lo hayan traicionado, ama. Así hablen de él o de ella, ama. Saben, hermanos, si no amamos porque somos un grupo de tontos, amamos porque al final quien pelea la batalla y cobra la venganza por nosotros es el Señor. Mira, nosotros no somos tontos, no sabemos quién habla de nosotros, y nosotros a veces por amor los miramos. Y déjelo usted al Señor, no usted pague su propia venganza, deje al Señor. El Señor ha dicho en su palabra, mía es la venganza, yo pagaré. Es más, ayer cuando fuimos a cenar anoche después del servicio y venía el cheque, la cuenta, y yo ya había escuchado de mi pastor Uber, y le dijo, yo pagaré. Yo, tranquilo, entonces vamos a pedirnos el steak más grande, vamos a comer. Y dijo, yo pagaré. Hermanos queridos, si alguien te ha dañado, si alguien te ha herido, si alguien te ha hecho un daño, si alguien estando aún en la iglesia te ha maltratado y habla de ti y toma tu nombre y te ha hecho un daño, ámalo, porque al final del día no muestra que eres un tonto. Al amarlo le estás diciendo, Señor, ahora me muevo a un lado, tú haz lo que tienes que hacer, tú actúa como tengas que actuar, toma tu control de esta situación, tú eres el Señor de esto. ¿Sabe cómo venció Cristo a todo cuando el apóstol Pablo habla en Colosenses y despojando a los principados y a las potestades? Eso suena fuerte, triunfoso. Nos da una idea de un Cristo que agarró y les pisó la cabeza y los agarró de los cachos a los demonios. ¿Saben cómo los venció? Estaba en la cruz colgado y los miró con amor y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí es donde Pablo se inspira y dice, y estando en la cruz despojó a los principados. ¿Sabe por qué? Porque el perdón despoja toda cosa. Alguien diga amén en esta hora. Número 3, y con esto termino. Pablo dobla su rodilla por una llenura de la plenitud de Dios. Note que es interesante, nos ha hablado de fortaleza por el Espíritu Santo, nos ha hablado de una intimidad en Cristo y ahora nos habla de una llenura en la plenitud del Padre. Miren, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El cristiano que va a enfrentar las pruebas está lleno de Dios. ¿Qué significa ser pleno? Significa ser lleno de Dios. Pablo nos recuerda esto y con esto cierro, que nuestro Dios es poderoso. Yo no sé cuánto lo creen en esta tarde, pero yo lo creo. Nuestro Dios es poderoso. A veces se nos olvida, ¿verdad, hermanos?
Es natural. ¿Cuántas veces estamos en dilemas, en pruebas, en dificultades y se nos olvida y a veces se nos pasa por la cabeza que el Dios al que servimos es poderoso? Y Pablo nos dice, oiga, no se olviden porque aquel que es poderoso, aleluya, para hacer mucho más de lo que pedimos o siquiera entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Sabe cómo funciona el poder de Dios? Con el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Hay un trabajo de Dios allí. Él no obra en cualquiera que llega a la iglesia simplemente para pedir una ayuda porque tiene un problema. La manera como el poder de Dios actúa es cuando usted se entrega totalmente a Cristo y usted se deja llenar por su Espíritu Santo, se vuelve una vasija de su Espíritu Santo. Allí es donde este versículo toma un sentido tremendo. Aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pero si tú vives quejándote, ¿qué poder actúa? Si tú vives criticando, ¿qué poder actúa? Aquel que es poderoso, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. El apóstol Pablo termina diciéndonos a nosotros una cosa tienen que recordar en la iglesia. En la iglesia la gloria es para Él. ¿Pero quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros que estamos aquí. En la iglesia en que somos nosotros, la gloria es de Cristo Jesús. Hermanos, en esta tarde les quiero decir en el nombre del Señor, si el Señor nos está permitiendo, está buscando maneras de que podamos nosotros doblar nuestras rodillas, su oración debe ser: Señor, fortaléceme con tu Espíritu Santo. Ayúdame a caminar en una intimidad más profunda con Cristo. Y Señor, que sea tan pleno de ti que siempre recuerde que tú eres poderoso. Vamos a orar. Señor, oh Señor, te doy gracias en esta tarde por tu pueblo. Y por esta causa nos humillamos delante de ti. Y por esta causa, Señor, te decimos: fortalécenos, anímanos, levántanos. Por esta causa, Señor, te vamos a buscar, te vamos a servir, te vamos a seguir. Yo no sé cuántos en esta mañana yo le voy a entregar el micrófono al pastor, pero si usted tiene causas, ahí donde está, doble su rodilla. Ahí donde usted está, doble su rodilla. El pastor nos va a llevar a orar. Usted doble su rodilla. Si usted tiene causa, usted vaya de rodilla y dígale: por esta causa, Señor, que estoy viviendo en casa, en mi vida, en mi trabajo, por esta causa doblo mis rodillas. Toda la iglesia buscando al Señor en esta mañana. Dios está en este lugar. Aleluya. 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 La Biblia dice: por nada estéis afanosos, mas sean presentadas vuestras peticiones con acción de gracias. Dios nos llama a doblar rodillas. Nosotros acabamos de terminar una serie que la titulamos Triunfando en Oración. Y hoy Dios nos vuelve a enseñar que tenemos que orar. Padre, nosotros lo entendemos.
yo identifico esa causa. Yo sé que ese problema está ahí para estimularme a orar. Yo sé que esa debilidad está ahí para hacerme entender de que no es en mis fuerzas, sino es por su gracia. Es por su gracia. Es por su intervención. Es por su misericordia. Es por su espíritu. Aleluya. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, no hay nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Vamos, si usted se la sabe, cántela, cántela, cántela. Ahí de rodillas, cántela. Me inclino ante ti, Sí. Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres Digno, Tú eres digno. eternamente digno, Oh, sí. impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Yo quiero que usted identifique esa causa. Identifique eso que le carga el corazón. Eso por lo cual usted no puede dormir. Eso por lo cual usted se siente atormentado. Eso que usted sabe que le duele en lo profundo de su corazón. Yo me inclino. Eso que no lo deja ser usted mismo. Esa deuda, esa mala relación, esa relación que se rompió, eso, ese choque que tuvo con alguien, esos documentos, Impresionante, eso. Dígale, Señor, yo te lo pongo ante tus solo pies. ante ti yo me inclino. Yo lo rindo a ti. Yo lo rindo a ti. Yo lo rindo a ti. Vamos, dígale al Señor, Señor, yo lo rindo. Yo lo pongo ante tus pies. Rey que ¿Tú sabes por qué? Porque Él lo va a tomar de ti. Él
Él está aquí para tomar tu carga, para tomar tu petición, para tomar tu pecado, para tomar eso que te agobia. Él está aquí. Él está aquí para hacerte libre. Él está aquí para sanarte. Él está aquí para abrir esa puerta. Él está aquí. Él está aquí. No te lleves esa carga. No te lleves ese problema. No te lleves esa circunstancia difícil. Vamos. Pongámonos de pies ahora. Póngase sobre sus pies, por favor. Póngase sobre sus pies, por favor. Póngase sobre sus pies, por favor. Y dile, Señor, gracias. Señor, gracias. Vamos, vamos. Yo lo quiero ver a todos, a todos. A todos. Diciendo, Señor, gracias, gracias, gracias. 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 Gracias porque tú vas a obrar. Gracias porque tú tomas esa causa hoy. Gracias porque voy a ver tu mano sanándome. Gracias porque voy a ver tu mano libertándome. Gracias porque voy a ver tu mano abriendo puertas. Gracias porque voy a ver eso restaurado. Gracias porque voy a ver. Oh, porque yo le voy a decir algo. David decía: oh, yo no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios está atento a tu oración. Dios está atento a tu dolor. Dios está atento a tus preocupaciones. Dios está atento a toda tu vida por completo. Lo único que tú tienes que hacer es entender que tu socorro viene del cielo. Tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y eso nos da vida. Y eso nos da alegría. Y eso nos da esperanza. Y eso nos da fortaleza. Y eso nos hace ser otras personas ricas. Tú que has estado en línea, espero que esta palabra te haya bendecido como nos ha bendecido a nosotros. No vemos los problemas como algo para destrucción, sino vemos los problemas como una causa para doblar nuestras rodillas. Y entendemos que cuando nosotros oramos, Dios contesta. Dios contesta. Si estás en Liverpool, ven, visítanos. Millennium Center, West Derby. Estamos aquí para servirte. Será hasta la próxima vez. Domingo 12 del mediodía, por el mismo lugar. No es lo mismo recibir una palabra por las redes que presenciar lo que estamos viviendo hoy. Así que te estimulo, si estás cerca, ven, únete a este mover de Dios. Así que será hasta la próxima semana. Te bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret.